Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Abbas cree que la paz entre israelíes y palestinos es posible bajo la presidencia de Donald Trump. Estados Unidos amenaza con retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU si no implementa considerables reformas. Un detenido en Gerona por financiación del Daesh. La Federación de Comunidades Judías de España celebra las reelecciones en la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. Tras las noticias del día volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Dijo al enviado especial estadounidense Jason Greenblatt que cree que la paz entre israelíes y palestinos es posible bajo la presidencia de Donald Trump. Según la nota de prensa, ambas partes, la Autoridad Nacional Palestina y Estados Unidos, han reafirmado su compromiso para promover una paz genuina y duradera entre Israel y los palestinos. Entre otras cuestiones, abordaron la visita del presidente palestino a Washington para una reunión con Trump, para la que aún no hay fijada una fecha, así como la incitación a la violencia de la que tanto israelíes como palestinos se quejan constantemente. La nota señala que el presidente Abbas se comprometió a impedir la retórica incendiaria y la instigación. Abbas, cuya oficina ha declinado difundir cualquier información del encuentro, también habló de la solución de dos estados como vía para resolver el conflicto. El enviado estadounidense se encontrará en Jerusalén con el presidente israelí Reuven Rivlin. Sí, aquí lo más interesante de todo es el titular. Esto de que Abbas cree que la paz entre israelíes y palestinos es posible bajo la presidencia de Donald Trump, pues la verdad sería una patada en los bajos fondos a muchos enemigos de la corrección, a muchos amigos de la corrección política, porque si justamente con Donald Trump se consigue una paz entre israelíes y palestinos, apague y vámonos, porque entonces sería la demostración que para cuadrar un círculo hay que pasar por el triángulo o algo así. Pero no todo lo que brilla es oro y no todo el monte es orégano, y esto lo ha dicho el Jason Greenblatt, pero el presidente Abbas no ha abierto la boca, no ha hecho ninguna declaración oficial. Con lo cual, ¿cuál es mi conclusión? Porque yo soy muy mal pensado, como todo el mundo ya me empieza a conocer, es que una cosa es lo que le diga a los americanos y otra cosa es lo que vaya a hacer el presidente Abbas, y por eso en árabe a su gente no le dice que ahora con Donald Trump es posible una paz con los israelíes, ni tampoco les dice que se ha comprometido a frenar la incitación a la violencia. Todas estas son declaraciones que salen del encuentro del delegado, el enviado especial estadounidense, Jason Greenblatt. ¿Qué es lo que va a pasar? Realmente no se sabe, como no se sabe nunca de nadie, pero menos con la administración actual de Donald Trump y con su equipo de gobierno ahora con Jason Greenblatt. Si este señor le cree a Mahmoud Abbas que realmente lo que está diciendo lo va a cumplir, o que es papel mojado y declaraciones es humo para confundir, porque vamos a ver, impedir la retórica incendiaria y la instigación a la que se ha comprometido el presidente Abbas, tendría que empezar, por ejemplo, por una reforma del sistema educativo en los territorios bajo su administración. No es una cuestión de decir, pues en el próximo discurso no digo nada. Si en las escuelas se les enseña a los niños y están todas las aulas forradas de mártires que se han hecho explotar y gente que ha asesinado israelíes como los grandes héroes del pueblo, si todos los días se inaugura una calle, una plazoleta o una esquina a nombre de alguno de estos mártires que se han inmolado para matar judíos, pues es muy difícil que alguien se crea que no están incitando a la violencia o que han dejado de hacerlo. El hecho de que ha dicho que se ha comprometido con la solución de dos estados también es una retórica un tanto que hay que pillarla con pinzas, porque uno se piensa que está hablando de dos estados, uno judío y uno palestino. Pero eso es lo que durante décadas se ha negado a reconocer, porque para eso tendría que reconocer que uno de los estados va a ser un estado judío. Y eso es lo que no está dispuesto a reconocer. Y entonces, quizás
el que no sepa escuchar y leer la realidad de los discursos palestinos entienda que la solución de 2 estados es lo mismo que piensan en Europa o en Estados Unidos, y en realidad puede ser que se está refiriendo a 2 estados palestinos, por ejemplo, uno dirigido por Hamas y otro por la Autoridad Palestina, ambos dividiéndose lo que es el territorio de Israel. Así que todo el mundo puede decir yo estoy a favor de la solución de 2 estados, pero si no dice de qué estados estamos hablando y no reconoce que uno de los estados va a ser un estado judío y el otro es un estado palestino, pues la verdad que no se le puede creer. Así que muchas palabrejas, pero a ver si es verdad que en esta era de Donald Trump, las palabras tienen menos valor que las acciones y las cosas hay que demostrarlas con los cambios reales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, amenazó con retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que pertenece desde 2009, si ese órgano no implementa considerables reformas, refiriéndose a su sesgo en contra de Israel. El titular de Exteriores estadounidense dijo ser escéptico sobre el valor de formar parte de un órgano de derechos humanos que incluye entre sus miembros a países con un historial cuestionable en la materia, como China, Egipto y Arabia Saudita. A corto plazo, Estados Unidos quiere ver en el Consejo la renovación del mandato de una comisión de la ONU que investiga las atrocidades en Siria, así como de los relatores especiales que investigan casos de tortura y que promueven la libertad de expresión. El gobierno del republicano Bush hijo votó en contra de la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2006, mientras que Obama decidió sumarse en 2009. Bueno, uno se piensa que organismos como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han estado allí desde siempre o al menos desde la creación de las propias Naciones Unidas, como otros organismos como la FAO, la UNESCO, ACNUR o la propia UNRWA. Pero no, resulta que el Consejo de Derechos Humanos tiene muy pocos años. Se fundó en 2006 y en su creación pues hubo países tan importantes como Estados Unidos que dijeron que no quieren participar porque en realidad es un foro que ahora agrupa 47 países, pero entre ellos a los países que más violan los derechos humanos en el mundo. Estamos hablando de China, que no se caracteriza desde aquella famosa manifestación de Tiananmen hace 20 y pico de años, ni Arabia Saudita, que no deja ni siquiera conducir a las mujeres, o Egipto, donde es bastante dudosa la legalidad del gobierno que hizo un golpe de Estado, aunque después haya sido ratificado por las urnas, etcétera, etcétera. El Consejo de Derechos Humanos es una fantochada bastante grande, por la cual Bush hijo no quiso apostar, pero Obama sí. Obama decidió sumarse en el 2009 y entonces pareció que a partir de entonces ese organismo servía para algo. Pero para lo único que ha servido es para que en absolutamente todas las sesiones se dediquen a criticar a Israel y, por ejemplo, se olviden de mencionar temas como la guerra en Siria. Es que es algo impresionante. Entonces, ahora parece como que, Estados Unidos ha dicho que igual se retira del Consejo de Derechos Humanos, pero vamos a ver, si esto es una cosa que no sirve para nada, ¿por qué tiene que no solamente financiarlo, que sería lo de menos, sino por qué tiene que apoyar políticamente la existencia de un mecanismo que no sirve para lo que se supone que está, que es para defender a los derechos humanos en las Naciones Unidas? Son tantas las aberraciones de los representantes de este Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que hablan en nombre de los países de la Tierra, que realmente sería difícil repasarlos, y la verdad que no sería la única agencia, yo personalmente, de Naciones Unidas que eliminaría, porque estaría solamente segunda en mi orden de preferencia después de la UNRWA, esta agencia creada solo, específicamente y única y exclusivamente para perpetrar y perpetuar la condición de refugiados de los palestinos, que incluso estaban a punto ya en los años 50 de recibir la ciudadanía en los países que habitaban, pero que desde entonces, gracias al llamamiento del líder terrorista entonces, luego gran jefe de Estado como fue proclamado Yasser Arafat, pues él fue el que pidió a los organismos de Naciones Unidas como UNRWA
que evitasen que los palestinos refugiados recibiesen la ciudadanía y se convirtiesen en ciudadanos normales y corrientes en los países que habitan, para perpetuar, como dijimos, su condición problemática y presionar sobre Israel para una retirada absoluta y total de todos los territorios y un suicidio en colectivo y frente a las cámaras. Así que, como digo, eso es la UNRWA, y yo en segundo lugar, por supuesto, pongo aquí al Consejo de Derechos Humanos, que no sirve para... O sea, si sirviese para velar por los derechos humanos, bienvenido sea, pero no está para eso, sino que es una pantalla de los países que más violan los derechos humanos para darse legitimidad a sí mismos. La Guardia Civil, la Gendarmería Española, ha detenido en la provincia de Girona a un marroquí de 43 años por financiación del grupo terrorista Daesh. El detenido venía siendo investigado por participar, junto a 2 de sus hermanos detenidos, en julio del año pasado, en una trama organizada que, a través de agencias de envío de fondos, hacían llegar dinero a combatientes desplazados a la zona de conflicto sirio-iraquí. A través de una compleja red de intermediarios, los integrantes del grupo desarticulado pretendían burlar los mecanismos de control para que el dinero llegase a sus destinatarios finales sin despertar sospechas. Sí, ya se darán cuenta los oyentes de las noticias de esta sección de Radio Sefarad que en España la mayoría de las detenciones que se producen por tema de terrorismo yihadista no son, quizás afortunadamente también, ¿no? de gente que está a punto de atentar, sino de gente que se encarga de labores logísticas, especialmente en el tema de reclutamiento o, como en este caso, financiación. Y también quizás habrán apreciado que tanto en este caso de Daesh como en el de otros grupos terroristas del mundo, incluido, por ejemplo, Hamas o Hezbollah, cuando se les corta el grifo, cuando se les cierra el grifo de la financiación, pues las liberaciones nacionales y las ideologías y todos los grandes planes pues se van al garete. Pasó incluso aquí en España con el grupo ETA, que en el momento que se estableció la nueva ley de partidos y se quedaron sin la financiación para Herri Batasuna, pues tuvieron muchos problemas y al final pues se dedicaron a una retirada unilateral de sus acciones de agresión terrorista. Pues esto es lo que está pasando. Daesh, como tantos grupos terroristas, viven de la corrupción, del robo, de la estafa y de todo lo que luego se transforma en dinero para financiar el terrorismo. El caso de Daesh es y ha sido objeto de estudio y persecución en países como España. También me gustaría a mí que otros grupos terroristas que han sido declarados como tales por la Unión Europea, por ejemplo Hamas, tuvieran también una inspección de cuentas, por llamarlo de alguna manera, del mismo modo. O sea, que la gente que desde España está financiando a grupos que van a atentar contra judíos en Medio Oriente, como es el grupo Hamas, también fueran detenidos y también pasaran por un control de inteligencia y de las fuerzas de seguridad tan estricto como el que se somete, con toda razón, a los simpatizantes del grupo Daesh. La comunidad judía de España ha celebrado la reelección del arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, como presidente de la Conferencia Episcopal Española y la elección de Antonio Cañizares como vicepresidente, de quienes destaca su apertura al diálogo. El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, Isaac Querub, ha asegurado que a los judíos les parece extraordinario que Ricardo Blázquez haya sido reelegido como presidente de la CEE y consideran que los obispos han votado de manera democrática y en conciencia. Es un hombre al que conocemos y respetamos y con el que nos hemos visto en varias ocasiones. Es un hombre de bien y de un talante abierto, que siempre ha sido partidario de establecer lazos de fraternidad con la comunidad y pueblo judío. Asimismo, ha puesto el acento en que Blázquez es un defensor del espíritu de la Declaración Nostra Aetate, con la que comenzó una nueva etapa de diálogo oficial por parte de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas.
No nos queda más que felicitarle y desearle muchísimo, muchísimo éxito, ha añadido. Respecto al cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que ha sido elegido vicepresidente, Querub ha asegurado que es un hombre de bien, un hombre valiente, muy seguro de su pensamiento, también heredero del espíritu de la declaración Nostra Aetate. No tenemos más que palabras de halago, respeto y cariño para el cardenal Cañizares, ha apostillado. Bueno, y en palabras similares también se ha referido el presidente de la, no sé exactamente cómo se llama, pero la Confederación de Comunidades Musulmanas de España, Tatari, porque estos son dos arzobispos con los cuales han tenido trato, y dentro de los que han tenido trato, pues han sido personas muy abiertas y sensibles a colaborar con otras religiones de notable arraigo en España, como son la judía y la musulmana, con lo cual pues estamos en el buen camino, estamos perseverando en esta postura de la Iglesia Católica de un acercamiento a los judíos sin que ello suponga abandonar a sus fieles, todo lo contrario, es decir, respetar al otro sin voluntad de evangelizarlo, transformarlo, convertirlo por llevarle la verdad a la fuerza, como quien dice, ni en el caso de los católicos, ni en el caso de los musulmanes, ni por supuesto en el caso de los judíos. Entonces, este nivel básico de tolerancia, de entendimiento, pues da pie a muchos encuentros fraternales y a muchas posibilidades de hacer cosas en común entre las distintas confesiones. Así que esperemos que pues el nuevo periodo del arzobispo Blázquez, ahora junto con el vicepresidente Cañizares, pues se traduzca en reformas que sigan acercándonos y que respondan al espíritu que desde el Vaticano el Papa Francisco está predicando desde hace unos años, es decir, de que los judíos y los cristianos son hermanos y que comparten, como quien dice, el 99,99% de los cromosomas de la fe, y solamente cuestiones muy particulares nos diferencian, y esas habrá que conservarlas porque son las que nos dan la identidad a cada uno. Pues aquí terminamos las noticias. Gracias, Jorge. Ahora hacemos una breve pausa para regresar con Raquel y la agenda cultural. Regresamos con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Disculpas por mi voz porque estoy un poco resfriada. Está fantástica, no se nota apenas si no lo dices. Bueno, vamos a ver qué nos traes hoy. Pues empezamos hablando de una exposición que se ha presentado en la Cancillería de Uruguay. Se llama Karl Lutz y la Casa de Cristal y nos habla de la historia del vicecónsul suizo en Budapest, que a partir de 1942 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial salvó a 62.000 judíos húngaros de los campos de exterminio nazis. Yad Vashem le nombró justo entre las naciones en 1965. La apertura de esta exposición ha contado con la presencia de la propia hija de Lutz, Agnes Hitzki, el vicecanciller uruguayo, José Luis Cancela, la embajadora de Israel, Nina Ben-Ami, el embajador de Suiza, Didier Fichter, y el presidente del Comité Central Israelita de Uruguay, Israel Buskaniek. El vicecónsul de Suiza en Budapest es responsable de engañar a los nazis para que miles de judíos no fueran identificados como tales a través de la emisión de un salvoconducto que inicialmente fue emitido para 8.000 judíos, pero que luego fue falsificado miles de veces, entre 1900, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, como hiciera Ángel Sandbriz, Lutz estableció 76 casas de refugio en la capital de Hungría y las declaró anexas a la legación suiza, por lo que les extendió a ellas la inmunidad diplomática. La más famosa de todas ellas es conocida como la Casa de Cristal y da nombre a esta exposición que es itinerante y que quizá podamos llegar a conocer aquí en España o puedan disfrutar nuestros oyentes en Latinoamérica, y desde luego esperamos que nuestros amigos desde Uruguay nos hablen nuestros compañeros corresponsales nos hablen de esta exposición. Pues seguiremos la ruta a ver si llega hasta aquí
y hablaremos con nuestros compañeros uruguayos, a los que mandamos un saludo desde Radio Sefara. Y seguimos en clave Shoah, porque esta es una también buena noticia, porque Francia ha restituido un dibujo del pintor renacentista Francesco Mazzuola, que estaba en los fondos del Museo del Louvre, a la familia de un coleccionista judío a la que los nazis les requisaron un conjunto de obras en 1941. Se trata de una obra que se llama La boda de Alexander y Roxanne. Se ha llevado a cabo con discreción a petición de los herederos y la ha llevado a cabo la propia ministra de Cultura francesa. Su propietario original era Federico Gentili di Giuseppe, que decidió abandonar la Italia de Mussolini en la década de los 20 para instalarse en París, donde tenía su colección cuando falleció en 1940 de muerte natural. Sus hijos huyeron poco después de la capital francesa ocupada por los nazis y 79 cuadros fueron requisados y subastados por los alemanes. En esta subasta participó el propio Hermann Göring, o sea que era una subasta importante. En el caso del dibujo restituido ahora, fue comprado en 1942 por la entidad que agrupaba los museos municipales de Düsseldorf. Pagaron 650 marcos de la época y se lo llevaron a Alemania, hasta que lo recuperaron los aliados al término de la contienda. Volvió a Francia en 1948 y desde 1951 estaba en los fondos de la Pinacoteca Nacional Francesa, hasta que se montó hace años un grupo de trabajo creado por el gobierno francés para identificar a los propietarios de estas cerca de 2.000 piezas que aún siguen en los fondos en los sótanos del Louvre, del museo, esperando a que se identifiquen a sus legítimos dueños, Alex. Bueno, pues mientras se identifican toda esa gran cantidad de obras pictóricas, al menos traer esta de vuelta a su propietario. Y ahora les hablamos de la publicación de un libro. Lo hace la editorial Eterna Cadencia Editora y nos presenta la correspondencia entre dos de las mentes más brillantes del judaísmo del siglo XX, Theodor Adorno y Gershon Scholem. Ellos mantuvieron correspondencia, al menos la que está registrada en este libro, desde 1939 a 1969, y desde la editorial nos afirman que nos comentan que por primera vez en español estas cartas son el tercer lado de un triángulo epistolar con un amigo en común, Walter Benjamin. Hay cartas muy emocionantes, tienen que ver sobre todo con la desaparición, con el suicidio de Walter Benjamin aquí en España, al no conseguir el visado para poder escapar de los nazis y creer que iban a ser devueltos a la Francia ocupada. Ya saben que puso fin a su vida en Portbou. Y en este libro, nos presentan este intercambio que se inicia con la preocupación de ambos amigos por la vida de Benjamin, para que después de su suicidio adquiera intensidad intelectual y carácter multifacético. O sea que el principio de la correspondencia nace de la preocupación por Benjamin, pero después se va transformando en esa decadencia, ¿no?, que le lleva al suicidio. La correspondencia entre ellos dos primero se circunscribe a esta amistad con Walter Benjamin, pero después pasan a tratar todo tipo de temas. Es un libro excepcional que no solo retrata una historia peculiar, sino que también constituye una elaboración del pasado propia desde la perspectiva de los exiliados. Y es un libro que nos permite acercarnos más al pensamiento de estas dos grandes figuras judías del siglo XX. Pues un libro muy interesante. Del que hablaremos muy pronto aquí en Radio Sefara. Además, ver esa evolución, ¿no?, a lo largo de 30 años de sus pensamientos y de lo que ellos al final dejan escrito, ¿no?, en unas cartas que no dejan de ser personales. Totalmente personales. Se intercambia información. Se conservaron y hablaremos, como les decimos, más de este Adorno y Scholle en correspondencia 1939-1969 con algún responsable de esta editorial para que nos ofrezca más detalles. Pues estupendo para los jóvenes que sepan, que algunos jóvenes nos escucharán, que la gente antes se intercambiaba cartas, ¿no? Que no solo era
mensajes electrónicos no existían, ¿no? Claro. Entonces, No eran era mails, era una cartas forma en papel muy personal que llegaban a tu buzón. una forma muy personal de comunicarse. Muy bien, Raquel, pues hasta aquí la agenda de hoy y mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana.